En Valle Salvaje, el día amanecía con una calma engañosa, de esas que preceden a las tormentas más crueles. El valle respiraba en silencio, pero dentro de Casa Grande cada paso resonaba como un presagio. Nadie lo decía en voz alta, y sin embargo todos lo sentían. Algo había cambiado desde que Adriana había cruzado una línea invisible al atreverse a buscar entre las pertenencias de Victoria. Adriana caminaba por los pasillos con el cuerpo tenso, tratando de recomponer la serenidad que había perdido en el instante exacto en que fue sorprendida. La mirada de Victoria, clavada en ella como un alfiler frío, no había necesitado palabras para dejar claro que aquel gesto no quedaría impune. No era solo una advertencia. Era la confirmación de que la duquesa sabía, y que a partir de ahora observaría cada movimiento de su sobrina con una atención peligrosa. Adriana comprendía que ya no se trataba solo de una caja, ni siquiera de una llave. Se trataba de poder, y Victoria jamás perdonaba a quien osara desafiarlo. Mientras tanto, en otro punto del valle, Matilde no lograba sacudirse la culpa. Había pasado la noche en vela, reviviendo una y otra vez la escena en la que le pidió a Adriana que investigara. En aquel momento le había parecido la única salida, la última posibilidad de encontrar respuestas sobre lo que Gaspar había escondido antes de morir. Ahora, sin embargo, la realidad se imponía con crudeza. Había puesto a Adriana en el centro de una red de peligros que tal vez ninguna de las dos sería capaz de controlar. La angustia la consumía, y cada recuerdo de Gaspar parecía reprocharle aquella decisión. Atanasio, por su parte, mostraba una inquietud que no solía permitirse. Él conocía mejor que nadie el temperamento de Victoria, sabía hasta dónde podía llegar cuando se sentía acorralada. El simple hecho de que Adriana hubiese sido descubierta implicaba un cambio de reglas inmediato. Ya no habría margen para el error, ni posibilidad de actuar en la sombra. Todo lo que ocurriera a partir de ese momento tendría consecuencias visibles, y algunas podrían ser irreversibles. A la misma hora, Luisa permanecía sentada en su celda, con la espalda apoyada contra la pared fría. Había intentado convencerse de que aún quedaba esperanza, de que Alejo encontraría la manera de evitar lo peor, pero la llegada del carcelero con la misiva del juez derrumbó cualquier ilusión. El papel, áspero y definitivo, detallaba el lugar y la forma en que debía cumplirse el castigo. La humillación no sería privada ni discreta. Sería pública, ejemplarizante, pensada para quebrarla delante de todos. Luisa leyó aquellas líneas con los labios apretados, sintiendo que el aire le faltaba. No era el dolor físico lo que más la aterraba, sino la idea de ser expuesta, reducida a un escarmiento ante los ojos del valle entero. Pensó en Alejo, en su hijo, en la vida que había soñado fuera de aquellas paredes, y una tristeza densa se apoderó de ella. En ese instante entendió que el castigo no solo buscaba hacerle daño a ella, sino también destruir a quien la amaba. La noticia no tardó en llegar a oídos de Pedrito, y su reacción fue tan visceral como inesperada. A pesar de su corta edad, el niño se negó a aceptar la injusticia como algo inevitable. En su interior se mezclaban la rabia y el miedo, pero también una determinación férrea que sorprendía a quienes lo rodeaban. Para él, Luisa no era una delincuente ni una culpable, sino alguien que siempre había estado ahí, protegiéndolo cuando el mundo se volvía hostil. La idea de que alguien pudiera tocarla le resultaba insoportable. Poco después, Alejo se encontró con Braulio en un encuentro que, lejos de tranquilizarlo, avivó sus dudas. Desde la llegada de su primo al valle, algo en su actitud no encajaba del todo. Cada palabra, cada silencio, parecía esconder un doble fondo. Al hablar del tío Domingo, los recuerdos regresaron con una fuerza brutal, recordándole la violencia, la culpa y la sangre que había marcado su historia. Alejo escuchaba, asentía, pero en su interior crecía la sospecha de que Braulio no había llegado solo por motivos familiares. Ese mismo día, Alejo buscó a su tía Mercedes para compartir su inquietud. No comprendía por qué Braulio se mostraba tan interesado en ciertos asuntos del pasado, ni por qué parecía observar a todos con una atención casi calculadora. Mercedes, aunque intentó tranquilizarlo, no pudo evitar sentir también un leve estremecimiento. En Valle Salvaje, nadie aparecía sin una razón, y menos aún alguien con vínculos tan profundos con la familia. A su vez, Dámaso comenzaba a mover sus propias piezas. Lejos de la prudencia que otros esperaban de él, hablaba con una franqueza casi desafiante. Aseguraba que no había regresado para observar desde la distancia, sino para actuar. Para él, la memoria de su hermana Pilara exigía justicia,
y esa justicia pasaba por ver a José Luis apartado del ducado, aunque para lograrlo hubiera que recurrir a la fuerza. No se trataba solo de una venganza personal, sino de restablecer un orden que, a su juicio, había sido corrompido durante demasiado tiempo. Victoria, consciente del peligro que representaba Dámaso, se vio obligada a obedecer la petición de José Luis y acercarse a su primer marido. Cada paso que daba en esa dirección estaba cargado de desconfianza. Conocía demasiado bien a Dámaso para subestimarlo, y sabía que cualquier palabra mal medida podía volverse contra ella. Aún así, asumió el riesgo, convencida de que mantener el control era preferible a dejar que otros tomaran la iniciativa. Mientras tanto, José Luis observaba el avance de los acontecimientos con una mezcla de orgullo herido y preocupación. No estaba dispuesto a abdicar ni a aceptar imposiciones, pero tampoco podía ignorar las amenazas que se cernían sobre su poder. La presión aumentaba desde todos los frentes, y por primera vez en mucho tiempo empezaba a intuir que su autoridad ya no era incuestionable. Fue en ese contexto de tensión creciente cuando Adriana decidió enfrentarlo. No lo hizo impulsada por la ira, sino por una claridad dolorosa. Sabía que aquel era el momento de hablar sin rodeos, de poner sobre la mesa lo que realmente estaba en juego. Con una calma que contrastaba con el temblor de su interior, dejó claro que no estaba dispuesta a sacrificar a Luisa en nombre de la obediencia ni del miedo. Si José Luis no intervenía para evitar el castigo, ella se marcharía del valle. La amenaza no era simbólica ni teatral. Adriana sabía exactamente dónde golpear para hacerse escuchar. Marcharse significaba romper el vínculo con Rafael, privar a José Luis de su hijo y de su nieto, y exponer ante todos la fragilidad de una familia que presumía de solidez. No era solo una decisión personal, era un desafío directo a la imagen de poder que el duque había construido durante años. En el silencio que siguió a sus palabras, quedó claro que nada volvería a ser igual. Valle Salvaje entraba en una nueva fase, una en la que los secretos empezaban a resquebrajarse y las lealtades a tambalearse. Y aunque aún nadie lo sabía con certeza, aquel primer pulso entre Adriana y José Luis marcaría el inicio de una cadena de consecuencias que nadie podría detener. La amenaza de Adriana no se disipó con el eco de sus propias palabras. Quedó suspendida en el aire como una sentencia silenciosa que José Luis no podía ignorar, por más que su orgullo le exigiera fingir lo contrario. El duque se retiró a su despacho con el ceño fruncido, consciente de que aquella advertencia no nacía de un arrebato emocional, sino de una determinación que Adriana llevaba tiempo gestando. Por primera vez, sintió que su autoridad no bastaba para doblegarla. Mientras tanto, en los pasillos de Casa Grande, Victoria percibía ese cambio con una inquietud difícil de disimular. No necesitaba escuchar la conversación para comprender que Adriana había tocado un punto sensible. La sola idea de que su sobrina pudiera marcharse del valle arrastrando consigo a Rafael y al niño alteraba el delicado equilibrio que ella había construido. Victoria sabía que, si José Luis cedía, lo haría debilitado, pero si no lo hacía, el precio podría ser aún mayor. A su vez, Matilde observaba el ir y venir de los criados con una sensación de amenaza constante. La culpa por haber involucrado a Adriana se transformaba ahora en miedo puro. Cada vez que alguien pronunciaba el nombre de Victoria, su estómago se encogía. Temía que aquella mujer, herida en su orgullo por haber sido sorprendida, descargara su furia contra cualquiera que se interpusiera en su camino. Y Matilde, en su fuero interno, sabía que era una de las más expuestas. Unas horas más tarde, Atanasio decidió buscar a Luisa antes de que la noticia del castigo se propagara por completo. No quería que ella se enterara por rumores ni por miradas compasivas. Cuando le habló de la carta del juez, la voz se le quebró, incapaz de ocultar la injusticia que sentía. Luisa escuchó en silencio, con una serenidad que parecía impropia de la situación. En realidad, aquella calma era la antesala del miedo. La certeza de que no había escapatoria la obligaba a aferrarse a una dignidad que sentía amenazada. Poco después, Pedrito irrumpió con una furia infantil que nadie esperaba. Sus palabras no eran estrategias ni planes, sino promesas nacidas del instinto. Aseguraba que nadie tocaría a Luisa, que se interpondría aunque tuviera que hacerlo solo. Quienes lo escuchaban comprendieron que aquella reacción no era un simple capricho, sino la manifestación de un vínculo profundo, construido en los gestos cotidianos, en las pequeñas protecciones que Luisa le había ofrecido cuando otros no estaban. Por su parte, Alejo continuaba dándole vueltas a la presencia de Braulio. Cada encuentro con él aumentaba su desasosiego.
Hablar del tío Domingo era como abrir una herida que nunca había cicatrizado, y la forma en que Braulio abordaba el tema le resultaba incómoda, casi calculada. Alejo empezó a preguntarse si aquella visita no escondía un propósito más oscuro, uno que podía poner en peligro a todos. Ese mismo día, Alejo compartió sus dudas con Mercedes. No buscaba respuestas concretas, sino alguien que validara su inquietud. Mercedes, acostumbrada a leer entre líneas, no descartó ninguna posibilidad. Conocía demasiado bien la historia de la familia para creer en casualidades. La llegada de Braulio, en un momento tan delicado, solo podía significar problemas. Mientras tanto, Dámaso se mostraba cada vez más firme en su postura. Le hablaba a Mercedes con la seguridad de quien cree tener la razón moral de su lado. Decía que no permitiría que la memoria de Pilara siguiera siendo pisoteada, que había llegado el momento de ajustar cuentas. Sus palabras, aunque dichas con calma, encerraban una amenaza latente. Si José Luis no cedía, él mismo se encargaría de forzar la situación. Victoria, obligada a cumplir el papel que José Luis le había impuesto, se acercó a Dámaso con cautela. Cada gesto estaba medido, cada palabra escogida con precisión. Sin embargo, por dentro hervía de resentimiento. No confiaba en él, y sabía que su antiguo marido disfrutaba viendo cómo ella se movía en terreno inestable. Aquella aproximación no era una negociación, sino un duelo silencioso en el que ambos buscaban el punto débil del otro. Precisamente en ese instante, José Luis empezó a comprender la magnitud del dilema. Si accedía a liberar a Luisa o a evitar el castigo, sentaría un precedente peligroso. Demostraría que podía ser presionado. Pero si se mantenía firme, corría el riesgo de perder a Adriana y, con ella, a Rafael y al niño. El valle entero observaría su decisión, interpretándola como una muestra de fortaleza o de crueldad extrema. Y mientras todas estas tensiones se entrelazaban, Adriana aguardaba, consciente de que ya había dicho todo lo que debía decir. No pensaba retroceder. En su interior se mezclaban el miedo a perderlo todo y la certeza de que, esta vez, no podía ceder. La suerte de Luisa, el futuro de su familia y su propia dignidad dependían de una respuesta que aún no llegaba, pero cuyo impacto ya se sentía en cada rincón de Valle Salvaje. La espera se volvió insoportable en Casa Grande. No era una espera silenciosa, sino cargada de miradas que se cruzaban, de puertas que se abrían y se cerraban con más fuerza de la necesaria, de pasos que resonaban como si cada uno marcara un segundo menos para una decisión inevitable. José Luis permanecía recluido en su despacho, pero su aislamiento no lograba apagar el murmullo del valle, que parecía colarse por cada rendija. Adriana, por su parte, intentaba mantenerse firme, aunque el cansancio empezaba a pesarle. Sabía que su amenaza no era un juego y que, si José Luis no reaccionaba, tendría que cumplirla. Esa certeza le oprimía el pecho, porque marcharse del valle no solo significaba perder un lugar, sino aceptar una ruptura profunda con todo lo que había construido allí. Aún así, se repetía que no podía permitir que Luisa pagara el precio de un poder que nunca había sido suyo. Mientras tanto, Luisa vivía cada hora como si fuera la última antes del castigo. En la celda, el tiempo parecía estancarse, y el sonido lejano de la vida cotidiana del valle se convertía en un recordatorio cruel de su propia inmovilidad. Pensaba en Alejo, en cómo reaccionaría al verla expuesta públicamente, y ese pensamiento le resultaba casi más doloroso que la idea de los golpes. La vergüenza la corroía por dentro, amenazando con quebrar la fortaleza que intentaba sostener. Poco después, Pedrito volvió a mostrar una determinación que desconcertaba a los adultos. No entendía del todo las leyes ni las jerarquías, pero sí comprendía la injusticia. En su mente, la imagen de Luisa indefensa se transformaba en un motivo de rebeldía silenciosa. Nadie podía convencerlo de que aquello era inevitable, y su obstinación empezaba a incomodar a quienes preferían resignarse. En otro extremo del valle, Alejo seguía observando a Braulio con creciente desconfianza. Cada conversación dejaba un pozo de inquietud, como si el pasado se resistiera a permanecer enterrado. Hablar del tío Domingo no era solo un ejercicio de memoria, sino una confrontación con la culpa que Alejo arrastraba desde hacía demasiado tiempo. La presencia de Braulio parecía remover ese pasado con una intención que aún no lograba descifrar. A su vez, Mercedes notaba que el ambiente se tensaba a su alrededor. Las palabras de Dámaso resonaban en su mente, prometiendo apoyo a los sobrinos y venganza por Pilara.
Aunque una parte de ella comprendía ese deseo de justicia, otra temía que la intervención de Damaso no hiciera sino agravar un conflicto ya demasiado complejo. El equilibrio familiar, tan frágil, corría el riesgo de romperse definitivamente. Victoria observaba todo desde la distancia, con la serenidad calculada de quien prefiere no mostrarse vulnerable. Sin embargo, la situación comenzaba a escapársele de las manos. Adriana había demostrado una valentía inesperada, y José Luis se encontraba atrapado entre el orgullo y el miedo a perderlo todo. Victoria entendía que cualquier desenlace tendría consecuencias, y que ninguna de ellas sería favorable para sus propios planes. Unas horas más tarde, José Luis salió finalmente de su despacho. Su expresión no revelaba una decisión clara, pero el cansancio en sus ojos delataba la presión que lo asfixiaba. Sabía que el castigo de Luisa se había convertido en algo más que una sentencia judicial. Era una prueba de autoridad, un pulso que definiría su futuro en Valle Salvaje. Cada paso que daba lo acercaba a una encrucijada sin retorno. Adriana lo vio pasar y comprendió que el momento decisivo se acercaba. No lo detuvo, no insistió, porque sabía que cualquier palabra adicional podría interpretarse como debilidad. Prefirió esperar, aferrándose a la convicción de que había hecho lo correcto, aunque el precio fuera alto. Y así, mientras el valle contenía la respiración, todas las miradas se dirigían hacia José Luis. Su próxima decisión no solo marcaría el destino de Luisa, sino que desencadenaría una reacción en cadena capaz de alterar para siempre la vida de todos los que habitaban Valle Salvaje. La tensión se espesó como una niebla densa que no dejaba ver con claridad el siguiente paso. En Casa Grande, cada gesto adquiría un peso desmedido, como si todos supieran que estaban caminando sobre un terreno a punto de ceder. José Luis, aún sin pronunciarse, se convirtió en el centro de una gravedad incómoda. Su silencio era una respuesta provisional que nadie aceptaba del todo. Mientras tanto, Adriana intentaba sostenerse en una calma que no sentía. Había aprendido, a fuerza de golpes invisibles, que mostrar dudas era conceder ventaja. Observaba el ir y venir de los criados, percibía los susurros contenidos, y entendía que su ultimátum ya había hecho mella. No buscaba un triunfo personal, buscaba salvar a Luisa de un castigo que consideraba inhumano. Pero también sabía que ese gesto la colocaba en una posición de ruptura irreversible. Por su parte, Victoria intensificó su vigilancia. No era una vigilancia evidente, sino hecha de presencias oportunas y silencios estratégicos. Aparecía en los pasillos en el momento justo, preguntaba lo imprescindible, y dejaba claro que nada escapaba a su control. En el fondo, temía que Adriana hubiera visto más de lo debido en aquella habitación, y esa sospecha la mantenía alerta, casi obsesiva. Unas horas más tarde, la noticia del lugar donde se ejecutaría el castigo de Luisa empezó a circular con cautela. No era un rumor abierto, sino una certeza amarga que se transmitía de mirada en mirada. Para Luisa, aquella información fue un golpe seco. Imaginó el espacio, la exposición, los ojos clavados en ella, y tuvo que apoyarse contra la pared para no perder el equilibrio. Se obligó a respirar hondo, a no derrumbarse, a conservar una dignidad que sentía amenazada desde todos los frentes. Poco después, Pedrito volvió a desafiar la resignación de los adultos. Su postura no era teatral ni impulsiva, era una convicción profunda que brotaba del cariño. Rechazaba aceptar que el castigo fuera inevitable, y esa negativa lo llevó a enfrentarse verbalmente con quienes le pedían calma. Para él, la injusticia no podía normalizarse, y esa pureza resultaba tan incómoda como inspiradora. A su vez, Alejo comenzó a sentirse atrapado entre dos fuegos. El amor por Luisa lo empujaba a una desesperación silenciosa, mientras la presencia de Braulio seguía despertando sospechas que no sabía cómo formular. Cada referencia al tío Domingo reavivaba una culpa que no encontraba redención, y Alejo empezaba a temer que el pasado regresara para reclamar un precio aún más alto. Ese mismo día, Damaso intensificó la presión. Sus palabras, medidas pero firmes, apuntaban siempre al mismo objetivo: despojar a José Luis del ducado y entregarlo a Rafael. No hablaba desde la improvisación, sino desde una convicción alimentada por años de resentimiento. Para él, el castigo de Luisa era solo una muestra más de un poder ejercido sin humanidad, y estaba decidido a usarlo como argumento para debilitar al duque. Mientras tanto, José Luis se debatía en una lucha interna que apenas lograba ocultar. La autoridad que había ejercido durante tanto tiempo comenzaba a parecerle una carga.
Sabía que cualquier decisión sería interpretada como una derrota por alguno de los bandos. Si cedía, su figura quedaría expuesta. Si no lo hacía, perdería a Adriana y, con ella, una parte esencial de su legado. Precisamente en ese instante, Adriana comprendió que la espera también era una forma de resistencia. No insistió, no suplicó, no buscó intermediarios. Se mantuvo firme en su postura, consciente de que la fuerza de su amenaza residía en la coherencia. Marcharse del valle sería doloroso, pero aceptar el castigo de Luisa sería una traición a sus propios principios. Y así, mientras la hora avanzaba inexorablemente, Valle Salvaje parecía contener el aliento. El destino de Luisa pendía de una decisión que aún no se había pronunciado, pero cuyos efectos ya estaban desgarrando relaciones, sacando a la luz viejas heridas y empujando a todos hacia un punto de no retorno. La tarde avanzó con una lentitud cruel, como si el tiempo se empeñara en prolongar la agonía de todos. En Casa Grande, el silencio no significaba paz, sino una acumulación de tensiones a punto de estallar. José Luis seguía sin pronunciarse de forma definitiva, y esa indecisión empezaba a volverse insoportable para quienes dependían de su palabra. Mientras tanto, Adriana sintió por primera vez el peso real de su ultimátum. No era solo una amenaza lanzada al aire, sino una decisión que debía estar dispuesta a ejecutar. Pensó en Rafael, en el hijo que compartían, en la vida que habían intentado construir dentro de un entorno hostil. Marcharse significaba protegerlos, pero también aceptar una pérdida que dolía como una herida abierta. Aún así, se repetía que no podía permitir que Luisa fuera sacrificada en nombre de una autoridad injusta. Por su parte, Luisa empezó a prepararse interiormente para lo peor. En la soledad de la celda, cada recuerdo adquiría un matiz distinto, como si su vida se comprimiera en una sucesión de imágenes que luchaban por no desaparecer. Pensó en Alejo, en el amor que habían defendido contra todo, y en cómo ese sentimiento era ahora su única fuerza. No quería mostrarse vencida, aunque el miedo se le instalaba en el cuerpo como un frío persistente. Poco después, Pedrito volvió a insistir en su determinación de proteger a Luisa. Su actitud, lejos de ser una simple rebeldía infantil, se convirtió en un espejo incómodo para los adultos. Algunos comenzaron a preguntarse en silencio si aquella injusticia debía aceptarse sin más, o si todavía existía la posibilidad de enfrentarse a ella. La figura del niño, tan pequeña y tan firme, removía conciencias que preferían permanecer dormidas. A su vez, Victoria percibía que el control se le escapaba poco a poco. Adriana no había retrocedido, Dámaso continuaba presionando y José Luis parecía atrapado en su propia indecisión. La duquesa comprendía que cualquier desenlace afectaría directamente a su posición dentro de la familia. Si José Luis cedía, su autoridad se vería debilitada. Si no lo hacía, el valle entero podría volverse contra ellos. Esa dualidad la obligaba a moverse con extrema cautela. Unas horas más tarde, Dámaso reforzó su discurso ante Mercedes, insistiendo en que la situación de Luisa era la prueba definitiva de que el ducado necesitaba un cambio. No hablaba con exaltación, sino con una calma que resultaba aún más inquietante. Su convicción parecía inamovible, y Mercedes empezaba a temer que aquel conflicto desembocara en un enfrentamiento abierto imposible de contener. Mientras tanto, Alejo se sentía cada vez más dividido. El amor por Luisa lo empujaba a actuar, pero la maraña de secretos familiares y la presencia inquietante de Braulio lo mantenían paralizado. La culpa por el pasado, especialmente por lo ocurrido con el tío Domingo, lo hacía dudar de su propio juicio. En su interior, la desesperación y la impotencia se mezclaban sin encontrar salida. Precisamente en ese momento, José Luis comenzó a vislumbrar las consecuencias reales de su silencio. No solo estaba poniendo en juego el destino de Luisa, sino la cohesión de su familia y la estabilidad de Valle Salvaje. La amenaza de Adriana resonaba con más fuerza que nunca, porque comprendía que ella no hablaba desde el capricho, sino desde una convicción profunda que no se quebraría fácilmente. Y así, mientras la noche se acercaba, el valle se preparaba para un desenlace que nadie se atrevía a anticipar. Las miradas se cruzaban con inquietud, los murmullos crecían y la sensación de que algo irreparable estaba a punto de suceder se extendía como una sombra. El castigo de Luisa ya no era solo un hecho pendiente, sino el símbolo de una lucha mayor que estaba a punto de redefinir el destino de todos. La noche cayó sobre Valle Salvaje con una densidad opresiva, como si la oscuridad quisiera envolverlo todo para obligar a cada uno a enfrentarse a sus propios límites.
En Casa Grande, las luces permanecían encendidas más tiempo de lo habitual, señal inequívoca de que nadie lograba conciliar el sueño. El silencio nocturno no traía descanso, sino una inquietud más profunda. José Luis caminaba de un lado a otro en su despacho, incapaz de detener el torbellino de pensamientos que lo asaltaban. Por primera vez en mucho tiempo, su poder no le ofrecía respuestas claras. La amenaza de Adriana había abierto una grieta que ya no podía ignorar. Sabía que, si ella se marchaba, no solo perdería a su nuera, sino también a Rafael y al niño, el último símbolo de continuidad que le quedaba. Aquella idea lo golpeaba con una crudeza inesperada. Mientras tanto, Adriana permanecía despierta, sentada junto a la ventana, observando la oscuridad del valle. Cada minuto que pasaba sin una respuesta reforzaba su determinación. No sentía rabia, sino una calma tensa, fruto de haber aceptado de antemano todas las consecuencias. Marcharse sería doloroso, pero quedarse traicionando sus principios lo sería aún más. En su interior, la decisión ya estaba tomada, aunque el desenlace aún no se hubiera pronunciado. En la celda, Luisa afrontaba la noche como una prueba definitiva. El miedo seguía ahí, pero había aprendido a convivir con él. Pensaba en Pedrito, en la promesa silenciosa de protegerla, y esa imagen le devolvía una fuerza inesperada. También pensaba en Alejo, preguntándose si lograría soportar verla castigada sin quebrarse. La vergüenza y el amor se entrelazaban, formando un nudo difícil de desatar. Poco después, Pedrito se negó a irse a dormir. Su vigilia no era un gesto caprichoso, sino una forma de resistencia. Sentía que, si cerraba los ojos, aceptaría una injusticia que no estaba dispuesto a tolerar. Su silencio nocturno pesaba más que cualquier grito, y quienes lo veían comprendían que aquel niño estaba cambiando algo sin siquiera proponérselo. A su vez, Dámaso no desperdició la noche. Continuó presionando, moviendo influencias, dejando claro que no daría marcha atrás. Para él, el castigo de Luisa y la indecisión de José Luis confirmaban que el ducado estaba sostenido sobre cimientos frágiles. Su discurso, lejos de ser impulsivo, se volvía cada vez más coherente y peligroso, porque ofrecía una alternativa que muchos empezaban a considerar. Victoria observaba todo con una atención silenciosa. La situación había superado sus previsiones, y aunque mantenía la compostura, empezaba a temer que el control se le escapara definitivamente. Adriana no se comportaba como esperaba, José Luis dudaba más de lo que jamás había dudado, y Dámaso avanzaba sin ocultar sus intenciones. La duquesa comprendía que, pasara lo que pasara, nada volvería a ser como antes. Unas horas más tarde, José Luis se detuvo frente al espejo de su despacho. El reflejo que encontró no era el del hombre seguro que había gobernado Valle Salvaje durante años, sino el de alguien acorralado por sus propias decisiones. Entendió que el castigo de Luisa se había convertido en algo más grande que una sentencia. Era el punto de quiebre de su autoridad y de su familia. Precisamente en ese instante, la idea de perder a su hijo y a su nieto se volvió insoportable. José Luis supo que, al amanecer, tendría que pronunciarse, y que su decisión definiría no solo el destino de Luisa, sino el futuro entero del valle. La noche, larga y despiadada, parecía empujarlo hacia un final inevitable. Y así, mientras las primeras luces comenzaban a insinuarse en el horizonte, Valle Salvaje se preparaba para recibir un amanecer cargado de consecuencias. La tensión acumulada estaba a punto de estallar, y todos intuían que el nuevo día no traería alivio, sino una verdad imposible de esquivar. El amanecer llegó a Valle Salvaje sin promesas de consuelo. La luz se filtró tímida entre los muros de Casa Grande, revelando rostros marcados por una noche de insomnio y decisiones aplazadas. Nadie despertó con alivio. Al contrario, la claridad del nuevo día solo hacía más evidente que el momento de esconderse había terminado. José Luis fue uno de los primeros en levantarse. Caminó despacio por la casa, como si cada paso lo acercara a una verdad que había tratado de evitar. En su interior ya no quedaba espacio para la duda. La amenaza de Adriana había calado más hondo de lo que estaba dispuesto a admitir. Comprendía que su silencio no había fortalecido su autoridad, sino que la había erosionado, dejando al descubierto una fragilidad que el valle entero empezaba a percibir. Mientras tanto, Adriana se preparaba para cumplir su palabra. No lo hacía con dramatismo, sino con una serenidad dolorosa. Había pasado la noche imaginando el momento de marcharse, asumiendo la pérdida como un sacrificio necesario. En su mirada no había rencor, solo la firme convicción de que proteger a Luisa era una cuestión de dignidad,
no de estrategia. Sabía que aquella decisión marcaría un antes y un después en su vida, y estaba dispuesta a cargar con ese peso. En la celda, Luisa sintió el amanecer como una condena anunciada. El ruido lejano del valle despertando le recordaba que el castigo seguía en pie. Sin embargo, algo había cambiado en su interior. El miedo seguía presente, pero ya no la paralizaba. Pensó en Adriana, en Pedrito, en Alejo, y comprendió que no estaba sola, aunque la injusticia intentara convencerla de lo contrario. Pedrito, agotado pero firme, observaba el cielo aclararse desde una ventana. En su silencio había una promesa intacta. No permitiría que Luisa fuera olvidada ni tratada como un ejemplo de escarmiento. Su determinación infantil, tan pura, había sembrado una incomodidad que ya no podía ignorarse. Por su parte, Victoria percibió que el control definitivo se le escapaba. El nuevo día no traía soluciones, sino consecuencias. Adriana no había retrocedido, Dámaso seguía presionando, y José Luis ya no podía sostener la autoridad desde la distancia. Victoria comprendió que el castigo de Luisa había dejado de ser un asunto aislado para convertirse en una grieta que amenazaba con romper la estructura misma de la familia. A su vez, Dámaso aguardaba con una calma inquietante. Para él, cualquier desenlace confirmaría su diagnóstico: el ducado estaba herido. Si José Luis cedía, demostraría debilidad; si no lo hacía, perdería a quienes aún lo sostenían. En ambos casos, el cambio era inevitable, y Dámaso estaba preparado para aprovecharlo. Finalmente, José Luis entendió que debía actuar, no por compasión, sino porque había llegado al límite de lo que estaba dispuesto a perder. La imagen de Adriana marchándose del valle, llevándose consigo a Rafael y al niño, se impuso como una derrota imposible de aceptar. Aquella mañana, el duque se enfrentó a la verdad más incómoda. El poder que no sabe detenerse termina destruyéndose a sí mismo. Valle Salvaje, testigo silencioso de esa lucha, se preparaba para una nueva etapa. El castigo de Luisa, la amenaza de Adriana y la indecisión de José Luis habían abierto un camino sin retorno. Nada estaba resuelto todavía, pero todos comprendían que el equilibrio anterior había desaparecido. A partir de ese instante, cada decisión tendría un precio más alto, y nadie saldría indemne.